Hola profesores, les doy la más cordial bienvenida al cierre del curso Evaluación del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, que forma parte del Diplomado de Fortalecimiento para la Docencia que ustedes han concluido de manera satisfactoria. A lo largo de este curso se analizaron la definición y las funciones de la evaluación, las bases y el desarrollo evolutivo de la evaluación a través de dos grupos de generaciones. Se hizo un análisis de los instrumentos de evaluación, así como la integración de las TIC en el proceso educativo. La finalidad de este curso es que el docente desarrolle una práctica de evaluación del aprendizaje que considere los instrumentos, los productos, los recursos de comunicación, aplicaciones web que en su conjunto generan una propuesta de evaluación que integren las TIC. En la unidad 1 se analiza la definición de evaluación, los elementos que la componen, así como sus funciones y sus tipos de acuerdo con diversos criterios de clasificación. Ahí retomamos una definición de evaluación. Proceso para obtener e interpretar información con el apoyo de mediciones, juicios de valor para tomar decisiones. Y ahí se enfatizaron diversos elementos de la evaluación que después se derivaron en sus funciones. Estos elementos fueron la interpretación, la medición, los juicios de valor y la toma de decisiones. Como lo hemos dicho antes, las funciones de la evaluación responden a la pregunta ¿para qué evaluar? Existe un error frecuente, confundir la medición con la evaluación cuando la medición es solo un componente de la evaluación, por lo que las anteriores funciones mencionadas solo daban un peso principal a la medición. Existen otras funciones del proceso de evaluación sin dar peso principal a la medición, como lo son la orientación de información, la promoción, el diagnóstico, la regulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la motivación. Dentro del amplio grupo de funciones de la evaluación, es fundamental identificar un grupo de funciones importantes para el desarrollo del aprendizaje. Pero, ¿cuáles son estas funciones relacionadas con evaluar y aprender? Desde la perspectiva del docente, cuando desarrolla una situación de evaluación, también está creando una situación de aprendizaje. En esta perspectiva ampliada, permite ver que la evaluación hace posible retroalimentar para tener un conocimiento del progreso o avances, desarrollar el pensamiento crítico, apuntar a la creatividad para permitir la aportación de nuevas ideas, la metacognición y autorregulación del aprendizaje, la autogestión, la colaboración y la autenticidad. A lo largo de este curso abordamos los tipos de evaluación que se agrupan según quién evalúa a quién. Por ejemplo, heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, según el objeto evaluar, que agrupa lo institucional, los cursos, los docentes, los materiales y los estudiantes. Según la función y el momento, agrupa diagnóstica, formativa y sumativa. Y finalmente, según el tratamiento e interpretación de datos obtenidos, agrupa cuantitativa y cualitativa. En la unidad 2, Generaciones de Evaluación Educativa, se analizaron los rasgos de las generaciones de evaluación educativa y sus generaciones de la evaluación del aprendizaje. Las generaciones son las concepciones y prácticas tanto sociales como tecnológicas que cambian a través del tiempo, se actualizan y se enriquecen. Dicha transformación se refleja también en los procesos de evaluación, cuyos cambios se aprecian en lo que denominamos generaciones. Durante la primera generación se hace un énfasis en la medición,
En la segunda, hay un énfasis en la efectividad de los tratamientos y programas. En la tercera generación se resalta la toma de decisiones. Para la cuarta, la negociación y los efectos entre evaluación, evaluador y evaluado. En la quinta generación se atiende la calidad y la honestidad. Hablamos de generaciones para la evaluación del aprendizaje. La generación de la reproducción, que fue la primera, privilegió la adquisición y reproducción del conocimiento, por lo que los exámenes escritos eran importantes. La siguiente generación, la constructivista, atendió lo individual con enfoque de construcción de aprendizaje, por lo que comienzan la diversificación de tareas. La generación sociocultural evalúa como parte importante el hacer las cosas con otros. Su enfoque sociocultural y privilegia las tecnologías, la incorporación de tecnologías en el aula. En la unidad 3, instrumentos de evaluación del aprendizaje y su integración con las TIC, queremos enfatizar un elemento. Comúnmente, la prueba objetiva ha sido el instrumento básico. En el desarrollo actual se han incorporado otros instrumentos, como lo es la lista de cotejo, la escala de valoración y la rúbrica. Cabe aclarar que, en diversos casos, suelen confundirse algunos productos a evaluar con los propios instrumentos, razón por la cual se pueden encontrar propuestas con largas listas de instrumentos. Ahora bien, si recordamos, existen dos características importantes que se deben considerar en los instrumentos: la validez y la confiabilidad. La validez se refiere a que el instrumento evalúa lo que pretende medir. Y la confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de los datos obtenidos en la evaluación. Durante el curso se hizo mención de algunos de los instrumentos de evaluación, como lo fueron la prueba objetiva, la lista de cotejo, la escala de valoración y la rúbrica. El producto es un elemento fundamental en la evaluación, por lo que al terminar una actividad se puede evaluar el producto o el proceso de cómo se obtuvo. En términos de las competencias se habla de evidencias de desempeño. De manera genérica nos referimos al producto en el entendido de que se considera también un proceso. Lo que determina la complejidad de la acción a evaluar es el producto. En una perspectiva avanzada se abre la posibilidad de evaluar de manera global y holística, lo que referimos como estrategias holísticas. Pero la diversificación de productos es abierta. Ensayos, cuadros comparativos, dilemas, organizadores gráficos, exposiciones orales son algunos de los ejemplos. También lo son las estrategias holísticas, como ejemplo el portafolio, los problemas o los proyectos. En cuanto a la integración de evaluación y tecnologías de información y de la comunicación, desde hace varios años se ha considerado los efectos de la tecnología en nuestras acciones y modos de pensar. En el campo educativo, especialmente en ambientes virtuales, el conectivismo integra principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y autoorganización, con lo cual enfrenta los problemas del gran aumento de información por aprender y su constante cambio, entre otros problemas. Algunas influencias tecnológicas que debemos considerar con relación a la cognición y el diseño de situaciones de evaluación de aprendizaje son la retroalimentación.
La extensión del mensaje, que tiene que ver con una tendencia en los comunicados sobre su breve extensión. La multisensorialidad. Los diversos recursos de comunicación permiten utilizar diversos canales sensoriales. La disponibilidad del mensaje, tanto los contenidos explicativos como los de comunicación, quedan un tiempo disponibles. La socialización. Los recursos básicos como correos, foros y chat dejan la puerta abierta a la socialización que, a su vez, propicia el aprendizaje y la evaluación de manera colaborativa. El hipertexto. Los contenidos explicativos pueden ser no lineales. Se deben seguir rutas distintas y más abiertas. Interactividad. La interactividad con los contenidos hipertextuales permite procesos de comprensión y evaluación más directos y activos. Y finalmente, la automatización. Se cuenta con la posibilidad tecnológica de realizar actividades que se calificarán automáticamente y con retroalimentación inmediata. A lo largo del curso nos dimos cuenta que existen múltiples aplicaciones disponibles en la web que apoyan la tarea de evaluar con la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos. Para generar un plan de evaluación son indispensables elementos mínimos, como lo son la asignatura, los objetos y o competencias, instrumentos, productos, recursos de comunicación y aplicaciones web. Finalmente, llegamos a mi parte favorita, las reflexiones que ustedes hacen sobre la forma de evaluar en el aula. Y aquí seleccionamos unas cuantas. Espero que puedan consultar el resto en la cafetería. Gracias. Quiero compartirles la reflexión que hace la profesora Marcela Cuapio, que nos habla en un párrafo de diferentes elementos de la evaluación. Por ejemplo, nos dice que utiliza la rúbrica para evaluar los proyectos. Utiliza las listas de cotejo para calificar tareas sencillas y poco complejas o actividades que se realizan en clase. Y que, aunque ella guarda las evidencias de los trabajos realizados por sus estudiantes, pide que al finalizar el año los estudiantes presenten un portafolio de evidencias que además incluyen reflexiones respecto a su desempeño del curso, es decir, autoevaluación. Entonces, en este pequeño párrafo que nos comparte, nos habla de instrumentos de evaluación, productos para la evaluación. Nos habla de estrategias de evaluación holística. También nos comparte los tipos de evaluación en relación a la función y el momento. Les comparto la reflexión de la profesora Jessica Alejandrina, que nos dice que aplica diversos instrumentos a lo largo del ciclo escolar y que considera que los instrumentos con los que el docente dispone actualmente ofrecen múltiples ventajas y que será criterio de cada profesor y las características de su asignatura elegir los más convenientes. Ella nos invita a reflexionar sobre cómo evalúa el alumno a su profesor, pues le parece de mucha relevancia. Nos dice que sería muy valioso que el profesor conociera la retroalimentación del alumno y se aplicara la coevaluación y la autoevaluación mediante instrumentos válidos y oportunos. Todo esto con el fin de mejorar la práctica del docente. Gracias, maestra. Esperamos que tenga participaciones en el foro para poder responder esta inquietud.
Otra reflexión que quiero presentarles es la del profesor César Briceño, que nos dice que todos evaluamos de maneras distintas y efectivamente así es. Habla de que inicia con una evaluación diagnóstica, que recordemos que este es un tipo de evaluación según función y momento, y que después a lo largo del curso lleva a cabo una evaluación formativa en la que considera diagnosticar las debilidades, entregar retroalimentación, generar motivación autónoma, favorecer el diálogo entre docentes y estudiantes y estimular la autoevaluación. Él nos abre un punto importante que ayuda a desarrollar habilidades de estudio independiente a partir del análisis de actitudes, desempeño, interés, participación, compromiso y demás aspectos que son fundamentales en el desarrollo de los conceptos. Finalmente, él emplea una evaluación sumativa que consiste en tomar en cuenta las actividades de clase, trabajos, exámenes que se realizan para asignar el puntaje. Para finalizar con este cierre de curso, me gustaría enfatizar 2 errores frecuentes en evaluación. El primero tiene que ver con confundir la medición con la evaluación, cuando la primera solo es un componente de la evaluación. El segundo error es: los productos no constituyen instrumentos de evaluación en sí, pues no contienen elementos operativos para registrar puntajes o juicios de valor. Para dicho fin se recurre a una combinación con algún instrumento básico. Como ejemplo, la evaluación del producto ensayo puede combinarse con una rúbrica. Así finalizamos este cierre de curso y esperamos que nos escuchemos la próxima. Hasta luego.